Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digitalmente Hablando. Mi nombre es Walter Espinosa y el día de hoy otra vez con Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Ahora de qué hablaremos? El día de hoy, para toda la gente, vamos a hablar del marketing y la inteligencia artificial. Esto es Digitalmente Hablando. Bueno, Andrés, he estado investigando un poco, he estado leyendo un poco, obviamente, antes de conversar contigo, como es costumbre, y me puse a deducir un poco desde cuándo viene esta inteligencia artificial, que hoy por redes sociales y por distintas aplicaciones que han aparecido parece que es reciente, pero esto ya viene de hace algún tiempo, incluso antes de que yo naciera, ya han habido primeros indicios de inteligencia artificial. Y ahora, viéndolo más en el tema del marketing y viéndolo más en el tema de cómo esto facilita en el funcionamiento de empresas dedicadas al marketing y a las comunicaciones también, quisiera saber tu punto de vista sobre cómo la inteligencia artificial influye en el marketing, cómo se utiliza, qué empresas lo utilizan. Así que para eso estamos conversando el día de hoy. Ok, cuando hablas de inteligencia artificial, como bien dices, es un concepto bastante antiguo. De hecho, para las personas que leen ciencia ficción, como yo, por ejemplo, es una cosa que ya tiene muchos años, ¿no? O sea, cuando una novela icónica de la ciencia ficción es la saga Fundación Imperio de Isaac Asimov, que era como la Guerra de las Galaxias, 3 primeras y luego se abrió, se expandió, ¿no? Y en esa novela se hablaba el eje principal era la evolución de la humanidad, que venía fracturada porque había un imperio galáctico, digamos, y se fractura y un psicohistoriador, o sea, un matemático, descubre una nueva ciencia y le llama psicohistoria, que es prevenir o prever el devenir del universo, de la humanidad, a través de matemáticas, cómo actúan, ¿no? Y él dice, el humano solito es impredecible, pero la masa no. Entonces él dice, si se fractura el universo, si se fractura el imperio galáctico, va a haber caos. Y el caos viene con la edad oscura, como en la Edad Media, ¿no? Entonces, todo lo que se ha avanzado se va a perder. Entonces él dice, yo me he dado cuenta con esta ciencia que accionando de diferentes cosas puedo reducir esa etapa de caos a un periodo más corto. De 1000 años de caos se va a reducir a 300, 400 años de caos o de formación. Y para eso, y entonces ahí sucede toda la historia, pero luego cuando se empieza a abrir la trama en las precuelas, porque toda esta fundación y este personaje, Hari Seldon, todo sucede cuando él ya murió. Okay, y son sus descendientes y todo lo que él formó. Entonces, pero en la precuela ya él está vivo, él está desarrollando la psicohistoria y aparece un ser que era un androide, pero que parecía humano y que él había leído que habían existido pero que habían desaparecido y que era, o sea, quedaba como un mito, ¿no? Pero él luego descubre y se da cuenta que el que lo protegía para que él desarrolle la psicohistoria era este ser y que habían algunos y que la capacidad que tenían, a diferencia de los robots que ya eran conocidos, era que podían pensar, que podían tomar decisiones. Y eso es la inteligencia artificial, ¿no? Ya luego, años más tarde, Yo Robot con Will Smith, igualito, ¿no? Ellos hablan de un cerebro positrónico, ¿no? Y de este androide, que a diferencia de los otros, no es que tenga emociones, sino que en la ciencia ficción se lleva por ese lado para que sea más entretenido, sino que pueda pensar como humano y tomar decisiones, o sea, que tenga libre albedrío, ¿no? Porque una computadora acumula conocimiento, ¿no? De todo tipo, pero no hilvana el pensamiento como nosotros, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, eres periodista y cuando sigues a la universidad te han dado un montón de conocimiento, pero ¿eso para qué sirve? Para que tú construyas tus mapas mentales y cuando te enfrentes a determinadas situaciones tendrás un hilo conductor para tomar decisiones. Entonces la inteligencia artificial es eso, ¿no? Es recrear el cerebro humano en ese proceso de toma de decisiones, de generación de pensamiento, basándose en lo que hemos aprendido, ¿no? Pero en el caso de este cerebro, es un cerebro computacional que se llena de información, por eso es que es, en cierto modo, más potente que nosotros por temas de tiempo, de la vida misma, de diferentes actividades, de que nos concentramos en un montón de cosas. O sea, cuánto conocimiento podemos absorber, ¿no? Estamos atados al tiempo, a nuestra propia humanidad y demás. En cambio, esta máquina sí puede recibir todo el conocimiento y luego a partir de ahí esta tecnología busca que pueda hilvanar conocimiento. Y ahora que hablas del tiempo, ¿te imaginas empresas sin estas funciones? Por ejemplo, la más rápida que se me viene a la cabeza es cuando
necesito un producto o voy a una tienda y me gusta una zapatilla y escribo directamente a su página y me responde automáticamente. Eso ya es, me responde automáticamente un mensaje que me dice: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Walter. Somos tal y soy tu asistente virtual y lo que necesites va a ser, o si te puedo ayudar va a ser encantado. O sea, te habla ya como una persona normal, y siento que esa función un poco hoy, ¿cuánto tiempo demoraría o hoy qué necesitaría la empresa o cuánto gasto le implicaría no tener eso, no tener esas aplicaciones tan rápidas que a veces la gente lo nota como o sea, que ha existido siempre, ¿no? Pero eso no ha existido siempre. O sea, tú que has vivido ese cambio, ¿te imaginas las empresas de antes o te imaginas las empresas hoy sin ese funcionamiento, o dices no, esto tiene que salir para adelante? Lo que pasa es que tiene matices, ¿no? O sea, una parte de lo que tú dices es el chatbot, que es más antiguo, ¿no? Que es la construcción de mensajes personalizados que van actuando a medida que el usuario interactúa. Pero la inteligencia artificial lo que trata es de que esa respuesta no sea tan robótica, entre comillas, sino que en verdad responda a las complejidades que puede preguntar un humano. Porque si no sucede, seguro te ha pasado con múltiples operadores, que no quiero decir de telefonía, bancos y demás, que entras y preguntas y te dice tal, ¿no? Pero en determinado momento tú quieres preguntar diferente, ¿no? O sea, porque seguir ese camino demora y tú sabes hacer tu pregunta concreta, por ejemplo, quiero tal cosa y no puedes. Entonces, cuando ya metes ahí inteligencia artificial es para que puedas preguntar, quiero saber esto, la inteligencia artificial genere su pensamiento y diga, esta es la respuesta. El otro tema con la inteligencia artificial es esto de agilizar procesos, que es lo que tú dices, y que ahora se ha puesto de moda gracias a ChatGPT, ¿no? O sea, de hecho ya habían herramientas como Copy.ai y otras que funcionaban dentro del área de marketing para generar copies, pues que es una carga incesante. O sea, el mundo digital, como ya hemos visto en otros programas, hay que generar mucho contenido, ¿no? De video, de texto, gráfico, de todo, ¿no? Entonces, al margen del arte, de la pieza audiovisual, como este podcast, por ejemplo, el tema es todo el texto, el guión, el libreto, ¿no? que va a haber alrededor, ¿no? O sea, es un montón de contenido generar, desde el tema hasta todo lo que se va a decir. Entonces ahí la inteligencia artificial muestra potencia en esta área de marketing en particular, porque te ayuda a hilvanar eso rápidamente, ¿no? O sea, antes de la inteligencia artificial, pero no mucho antes, ¿no? Piensa en Google, ¿no? Cuando has querido hacer tu tesis, por ejemplo, o un trabajo en la universidad, ¿qué haces? Googleas, pues, ¿no? ¿Y qué te sale? Un montón de información y ya. Antes de eso que hacías, tenías que ir a la biblioteca, pues demoraba más, ¿no? Tenías que transportarte, ver la ficha, encontrar el libro, abrir las páginas del libro, ¿no? Acá ya Google avanzó, tú metías ahí y te entregaba todo lo que estaba digitalizado. El mundo fue avanzando, se digitalizaba cada vez más y encuentras más información, ya no solo libros, sino gente que habla como nosotros de algún tema en particular que sirve luego para los demás como una bibliografía. Pero nuevamente se empieza a quedar corto, pues, ¿no? Ya igual tú terminas, si bien ahorraste tiempo, porque ya no vas a la biblioteca, ya no lees la fichita, ya no te pides el libro, sino simplemente tecleas y te arrojas, igual tienes que revisarla, leerla, procesarla. Siguiente paso de la evolución, inteligencia artificial. Quiero esto, la inteligencia ya, es esto de aquí, ¿no? De hecho, la potencia de ChatGPT es que es un chat, pues, es como que me preguntas a mí, como ahorita conversando, ¿no? Tú me preguntas y yo te doy mi opinión. Más o menos así, ¿no? Porque teóricamente, al ser una inteligencia artificial, las cosas que no va a tener, que tenemos los humanos en el proceso de pensamiento, son todo lo que sea las perspectivas, ¿no? O sea, los sesgos, eso no va a haber, teóricamente. Entonces, libre de sesgos, de cualquier tipo, para cualquier tema. Entonces, esa información va a ser mejor porque ya te procesó lo que buscabas en Google, ya te lo procesó, pero además te lo procesa sin sesgos, o los sesgos son dirigidos, porque seguro has visto los videos de TikTok donde le dicen a ChatGPT, actúa como copywriter, actúa como social media manager de una agencia, actúa como experto en nutrición. Ya, entonces le das una característica en particular y le pides cosas, pues, y debería dejar de existir o no va a existir. No, eso va a funcionar, va a quedar ahorita. O sea, toda la humanidad siempre pasa por estos procesos. Es el proceso de la revolución industrial, ahora se llamará de otra forma. Y ahora justo que mencionas este tema de los procesos, yo a veces siento que todavía la gente, no sé si tanto de mi generación, pero hablar de inteligencia artificial es como para
esas personas es, eso todavía de acá a 10 años, de acá a 15 años, y yo siento que eso es ya de ahora, o sea, hay muchas empresas que ya están utilizando, por ejemplo, ChatGPT es una de los ejemplos que me estás dando, pero hay otras variables, ¿no? Hay otras fuentes también, y tú que conoces un poco más, ¿cuánta de la información o cuánto de lo que nosotros ya estamos consumiendo, ya estamos viendo, tiene ya inteligencia artificial? A mi particular y a las estadísticas que estoy viendo, o sea, ya más del 70% del contenido que actualmente estamos consumiendo tiene inteligencia artificial o tiene procesos con inteligencia artificial o algunos son hechos ya por inteligencia artificial. Uno de los ejemplos más claros que vi es el Washington Post, por ejemplo, hizo entre ellos una plataforma en donde tenía la inteligencia artificial que sacaba notas de deportes a momento real, ¿no? Ya no necesitaban un redactor que esté en el estadio y comience a escribir, sino esa inteligencia sacaba lo que pasaba a tiempo real y lo redactaba y lo escribía y lo transmitía como una persona o como un periodista ya en el ámbito deportivo, ¿no? Y mucha gente que lo consumía, o sea, ni enterado de que eso ya tenía inteligencia artificial al 100%, ¿no? Por eso mi consulta va, ¿cuánto crees tú de que lo que consumamos en este momento ya tiene implantado el chip de inteligencia artificial? Lo que pasa es que nuevamente, recuerda, cuando yo he hablado de ciencia ficción, novelas de los 60s y 70s, ¿no? Estamos 2023, ¿cuántos años han pasado? O sea, y la ciencia ficción, o sea, cuando más atrás, Julio Verne, ¿no? Cuando hablaba de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, él era un visionario, ¿no? Eso no existía cuando él vivía, y él imaginó, ¿no? Pero luego hay mucha ciencia ficción que se va avanzando, va basándose en el avance de la humanidad, ¿no? Y hay cosas que no están todavía democratizadas. ¿Qué es lo que dices, no? O sea, la inteligencia artificial no es de ahorita, tiene muchos años. Pero, como es una tecnología nueva, por ende cuesta más, las grandes empresas, el Washington Post es una gran empresa, ¿no? Podía permitirse utilizar esa herramienta para agilizar procesos sin importar que la inversión sea cuantiosa, porque su espalda financiera lo permitía. Pero ahora, ¿por qué hablamos tanto de inteligencia artificial? Que estamos haciendo una entrada del podcast con eso, porque ¿qué es lo que ha hecho ChatGPT? Gratis. Entonces, igualito hay otro concepto, analítica digital, Google Analytics, ¿no? Analítica se ha hecho siempre en el mundo digital, solo que era más cara, no había la herramienta. ¿Y qué hizo Google? Google Analytics gratis. Todo el mundo hablaba de analítica. Y la analítica se instituyó. Y no hay empresa, desde las más grandes hasta las más chiquitas, que no quieran medir todo en el mundo digital. Es más, las más chiquitas pueden tener barreras de conocimiento, pero saben que existe y lo quieren usar, ¿no? Y las grandes ya, Google Analytics fue la punta del iceberg o la punta del asta y pueden usar herramientas pagadas, ¿no? O sea, lo que te permita tu espalda financiera. Igualito es la inteligencia artificial, o sea, el Banco de Crédito en pandemia dijo, estoy invirtiendo en inteligencia artificial para mi chatbot, ¿no? Para mi asistente virtual, Movistar, todo el mundo, ¿no? Grandes empresas de espalda financiera, hago eso y además lo utilizo o lo uso como parte de mi proceso de innovación y de reputación, porque digo, mira, yo estoy invirtiendo en eso porque quiero darte el mejor servicio. Pero ¿qué hace ChatGPT? Lo baja pues y lo democratiza gratis. Entonces, cuando es gratis, ya se vuelve de uso común, pues, ¿no? Y al volverse de uso común, ¿qué estamos logrando? Que eso no vuelva a salir. O sea, ya, yo no sé, en 10 años estaremos más allá de eso, ¿no? O sea, ahorita ya pensar no usarlo va a ser para muchas empresas de todo tamaño impensable, ¿no? Porque no ahorras un montón de trabajo, de tiempo sobre todo. Sí, y ahora justo hablabas del... Bueno, o sea, como personas obviamente, el tiempo, las preocupaciones, a veces los horarios, claro, el transporte, o sea, yo siento que más es en el ámbito del tiempo. Yo siento que eso te ahorra demasiado tiempo y demasiado trabajo, demasiada mano de obra. Pero ahora, por ejemplo, hablábamos del ChatGPT puntualmente y justo en entrevistas y en podcast que he escuchado, es una inteligencia artificial que obviamente se nutre de todo lo que tú le vayas dando, te va conociendo un poco mejor respecto al contenido que tú le vayas pidiendo puntualmente, ¿no? Y también tiene fuentes de hasta cierto año, pero fuentes de conocimiento de todo lo que ha sucedido hasta cierto año. Por ejemplo, 2022, 2021 y 2023 obviamente no lo va a tener, pero los años anteriores sí sabe lo que ha sucedido y respecto a esa base de datos te puede responder. Pero ahora, algo que se me viene a la mente, por ejemplo, se dice que Facebook, que tiene inteligencia artificial,
con ciertos clics, si tú das más de 300 clics, ya te va sacando un poco de la personalidad que tú has tenido. Si tú das más de 600 clics, dice que hasta te conoce mejor que tú mismo. La inteligencia artificial, tú Andrés, ¿crees que te va a llegar a conocer o vaya a saber más o menos cuáles son tus orientaciones? Creo que ahora ya lo sabe, pero ¿hasta qué nivel crees que pueda tener, o tú crees que no haya límites? Porque aparte de eso, siento que todavía no hay regulaciones respecto a todo lo que pueda generar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a haber un límite? ¿Se van a tener que poner topes a todo lo que nos pueda generar? Sí hay regulaciones, ¿eh? Las leyes de la robótica que creó Isaac Asimov en sus novelas se aplican en los robots de hoy en día. Y la inteligencia artificial es parte de ese concepto. Pero bueno, no hay regulaciones gubernamentales. Claro. Entonces, ¿no? Y claro, sí, pues no hay regulaciones porque es algo nuevo, ¿no? Y se empezará a entender eso, a ver qué regulaciones se les da, ¿no? Pero por el otro lado, lo que preguntabas es, a la previsión, es igualito, nuevamente, concepto que te dije de esa novela, por eso siempre la cito, porque tiene mucho que ver con el mundo digital. Es que una persona es más difícil de prever, pero la masa es más fácil. Y el otro es que los humanos somos animales de costumbres. O sea, siempre, por ejemplo, esta camisa, justo en el previo decía, ¿no? Van a pensar que hemos grabado todo al mismo tiempo porque esa camisa tenía en el primero y creo que en el segundo, pero es porque esta camisa es la que yo siento que me queda más cómodo cuando quiero estar así sport, pero una camisa, porque con las reuniones virtuales, a excepción del podcast, que sí se me ve la pierna, en las reuniones virtuales no se ve, pues, ¿no? Entonces ya tengo camisa y es fresca, ¿no? Entonces, y esta me la pongo, pues, porque soy un animal de costumbres como todos. En algunas costumbres de una cosa y de otra. Y es lo mismo en la navegación al mundo virtual, porque recuerda que el mundo virtual es un eco del mundo real, es decir, existen ambos y tenemos nuestro propio comportamiento en cada uno. Y si nos comportamos de una manera en el mundo real, ¿por qué no pensar que vamos a hacer lo mismo en el mundo virtual? Con la diferencia que en el mundo virtual, este sistema computacional en el que está construido, todo queda registrado. Entonces no es raro pensar, o sea, de hecho no es nada difícil pensar que a través de esas acciones que tú haces y todas están quedando registradas, alguien podría darse el trabajo de mirar y darse cuenta que Walter, por ejemplo, prefiere Saga a Ripley, o que prefiere comprar entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, y cosas por el estilo, ¿no? Porque todo queda guardado. En cambio, en el mundo real es más difícil, pues porque ¿quién está contigo las 24 horas para saber qué estás haciendo? Nadie. Pero aún así, por eso, ¿quién dice que te conoce más? Tu papá, tu mamá, tu novia, tu esposa, ¿no? Son los que te conocen más porque están más tiempo contigo y te están mirando. Correcto. Ahí está me quedando más claro. Creo que ya se nos está pasando un poquito el tiempo, pero igual bastante... Yo siento que esto puede dar para un próximo... Seguro que sí, porque hemos hablado como que el concepto general y falta ver las particularidades. Porque viene el otro tema, el punto de dolor, ¿no? Pero que nuevamente, cuando hablemos de eso, te diré que es igual de la humanidad, ¿no? ¿El punto de dolor cuál es? ¿Me quedo sin trabajo por ChatGPT? Claro, sí, ese es un tema que había un poco cuando vi el del Washington Post, y hasta también en China, que sabes que el tema ya tecnológico está que revienta hace muchísimos años. Habían bustos parlantes ya que daban noticias y habían inteligencias artificiales que hablaban entre las dos y se comenzaban a cuestionar cierto tipo de cosas. O sea, ya no solo va a un punto en que te brindan información, sino yo siento que también ya va a un punto en donde pueden generar opinión, pueden generar debate, pueden generar puntos de vista distintos hasta el de nosotros, ¿no? O sea, por eso yo siento que igual son bastantes tópicos que comienza a abarcar la inteligencia artificial, que obviamente va a ser importante conversar. Claro, porque ahí ese detalle justo que decía hace un rato del sesgo, ¿no? Los humanos tenemos sesgo. ¿Qué es el sesgo? Es la opinión. Claro. Yo opino algo. Hay cosas irrefutables, como que ese vaso tiene un líquido que es transparente y que la convención dice transparente, es así, que puedes ver a través, ¿no? Pero entonces en la inteligencia artificial en este momento, por ejemplo lo que dice ChatGPT es, tiene información válida y te va a construir una respuesta en base a esa información válida, de fuentes reconocidas, que nos hemos dado el trabajo de hacer. Pero la evolución va a pasar lo que tú dices, ¿no? Si estamos construyendo una máquina que tenga un proceso de pensamiento, en algún momento podría generar un sesgo, que es la opinión, que todavía, teóricamente, no se puede. Sí. Un gusto, André, como siempre, hablar contigo. Y ya para la gente que nos está siguiendo hasta este punto del video, vamos a estrenar un nuevo set y vamos a tener un poquito más de contenido para todos ustedes. Espero que les haya gustado este episodio del día de hoy, Marketing e Inteligencia Artificial con Andrés Calvo. Producido por Pop Comunicaciones. Conectamos al mundo.